pues colocamos el código de arriba, colocamos menti.com tal cual y colocamos el código que visualizamos en la parte. Este es 4435 a 4394. ¿Vale? Ahí podemos colocar un poco cómo nos sentimos el día de hoy. Estamos a inicio de semana, 11 de diciembre. 6 de la tarde acá en Perú. A ver si no sé si pueden entrar. Me avisan si tienen problemas para entrar o tema, porque hasta ahorita no veo ninguna respuesta. Ahora vamos a esperar un poquito. Newsca, qué bueno. Qué bueno, genial, qué lindo. Estamos empezando bien esta semana, entonces. ¿Alguien más? ¿Cómo se sienten? Alegre, muy bien, qué bueno. A ver si tenemos más respuestas. Feliz, ay, qué bueno. Estamos con emociones muy bonitas el día de hoy, entonces. Ok, ¿alguien más? A ver, vamos a esperar como 5 minutos, a ver cuántas respuestas conseguimos. Entusiasta, qué bueno. Positiva, muy bien. Alegre, contenta, positiva, feliz, genial. Ok. A ver si tenemos más respuestas más. Anímense, chicos. Positivo. Qué bueno, Robert. Nidia, entusiasmada, qué bueno. ¿Qué más tenemos? Contento, ok. ¿Qué más tenemos acá? Entusiasmada, positivo, muy bien. Alegre, muy bien. Bueno, es lunes, estamos casi terminando un poco el día. Así que estamos como buena energía, entonces. Proactivo, interesante, positiva, genial, feliz, entusiasmada, optimista, qué bueno, José. Edith, activo, ok. Alegre, positivo, ok. Falta un minuto más a ver cuántas respuestas conseguimos. Alegre, ok. ¿Qué más tenemos? Entusiasta, ok. Un minuto más y terminamos un poco el tema. Expectante, ok. Genial, positivo, entusiasta, animado, feliz, ansioso. Proactivo, positivo, contento, expectante, ok, curioso. Ok. Perfecto. A ver, chicos, y si podemos pasar a la siguiente pregunta, porque es algo que me interesa mucho, porque el tema del día de hoy es un tema bastante interesante, es el tema que tiene que ver con comunicación, pero sí me gustaría saber un poco cuál es la expectativa que tienen con la clase de hoy. Comunicación es un tema bastante amplio, entonces sí me gustaría saber un poco cuál es la expectativa que tienen con el tema de hoy, para ver si más o menos calibramos un poco la sesión para eso. No sé si pueden responder también. Ahí les puse el link, Emilia. Igual, recuerden que solo hay que poner menti.com, colocan el código que está en la barra superior y pueden responder la pregunta. Le dan check y pueden verlo. A ver, pasen a la... qué bueno, qué lindo tablero. Ahora vamos a la siguiente. Ahí, interesada, ok. Interesante y dinámico, ok.
La clase de hoy es comunicación, entonces me gustaría saber un poquito cuál es la expectativa que tienen. Ganas de aprender, ok, José, muchas gracias. Importante, necesario, ok, provechoso, ok. Vamos a dar 3 minutos a ver para ver qué respuestas tenemos. Necesario, importante, ok. Hola, Yossi, bienvenida. Estamos haciendo una encuesta en menti.com. Puedes colocar menti.com y colocar el código que está arriba, que es el código que ya les escribo acá, que es este acá. Uno coloca menti.com tal cual. Ok, conocimientos necesarios, generar nuevos, ok. ¿Qué más tenemos? Generar nuevos, interesante, conocimientos necesarios, ok. ¿Qué más tenemos? Ok, 1 minuto más y empezamos la clase. Ahora terminen de responder esta y si pueden también la otra pregunta para ver cómo está. Veo que hay más respuestas. Interesante. Ok. Comunicarme mejor, ok. Provechoso, importante, interesante, ok. Perfecto. Aprender, el tema de la paciencia, ok. Bueno, me queda claro un poco que la expectativa es bastante interesante para la clase de hoy. Aprender, ok. Aprender cosas nuevas, ok. Perfecto. Entonces, vamos a dejar de compartir. Muchas gracias por la presentación, chicos, para los que llenan las encuestas. Muchas gracias por eso. A ver. Mi pantalla se ve, si no me avisan como para verlo. Sí se ve, ¿cierto? ¿O no? Al menos yo sí lo veo, no sé si usted lo ve. Caché. Gracias, Adrián. Entonces, chicos, siguiendo un poco la sesión que es el taller un poco de estas 6 clases que tiene que ver mucho con habilidades blandas, vamos a continuar un poco la estructura. El día de hoy vamos a hablar de lo que es comunicación efectiva, ¿sí? Pero vamos a hacer un poquito un review de las clases pasadas porque cada clase que nosotros vemos, todo de alguna manera se encadenan o, ¿cómo es que se dice? Se conectan, ¿sí? Hay mucho approach en cada tema que nosotros vamos manejando porque cada tema no es suelto, ¿sí? Trabajamos un poco el tema de habilidades blandas, el tema de inteligencia emocional. Recordemos que la inteligencia emocional describe la capacidad de una persona para reconocer y contextualizar las emociones y la de los demás, ¿cierto? Esto es una definición de la Universidad del Sur de California que me gusta mucho. Básicamente, ¿para qué? Algo dentro de inteligencia emocional se habla mucho del tema de emociones. Recordemos que el concepto que manejamos es, pensemos en las emociones como sentimientos que uno experimenta, ¿cierto? Esto a raíz de un evento que nos puede pasar el día de hoy o algún evento que nos ha pasado en días anteriores, donde se desarrolla tipos de pensamientos y emociones, lo que nos lleva a un comportamiento o a una reacción emocional, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algo que también revisamos las clases pasadas, ustedes recordarán, era un poco el tema de los secuestros cognitivos, que básicamente dentro de la experiencia de repente es un poco la impulsividad que uno tiene cuando tiene un comportamiento que a veces lo deja sorprendido y dentro de la autorreflexión dice, oye, pero ¿por qué yo reaccioné de esa manera? ¿Sí? Es algo muy importante el tema de las emociones también cuando uno habla de comunicación efectiva, ¿sí? Eso es muy importante, porque si uno no maneja un poco el tema de las emociones, a veces el tema de la comunicación también se le puede hacer un poco complejo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Otra cosa que tocamos la clase pasada, pues un poco son los estados flow, que cuando una persona realmente está totalmente inmersa en una actividad, ojo que son actividades productivas, ¿sí? No es básicamente la dopamina temporal, un poco que es lo que hablábamos también en la clase pasada, ¿sí?
También tocamos el tema de las fortalezas, que dentro del mundo corporativo, pues un strength, un skill bastante valorado dentro del mundo laboral, también tiene que ver mucho con el tema de comunicación, ¿sí? Cuando hablamos del tema de fortalezas, recordemos que es algo que en lo cual uno es excelente, pero también es algo que te energiza y también es algo que te motiva para poder volver a hacerlo, ¿sí? Entonces recordemos un poco que el cuestionamiento que teníamos la semana pasada era, ¿dónde me focalizo, Girasol? ¿Me focalizo en las fortalezas o me focalizo en las debilidades? Sabemos que nuestro foco siempre tiene que estar en las fortalezas y las debilidades de alguna manera hay que llevarlas a un rendimiento que no afecte un poco el brillo que yo tengo en esa fortaleza o las fortalezas que yo quiero demostrar o lo que yo tengo, ¿sí? Ojo que es muy importante el tema del contexto. Si una cosa es una fortaleza personal dentro de un grupo de amigos y otra cosa es un skill o una fortaleza dentro del mundo corporativo, desarrollando un trabajo, o cuando uno es estudiante con los compañeros y demás. Y es muy importante que uno también pueda contextualizar el tema. ¿Sí? Bueno, hasta ahí son los temas que tocamos la semana pasada. Yo no sé si quedó alguna duda o algo pendiente de los temas que tocamos anteriormente. Yo sé que Adrián les va a dar quiz, me parece, el día de hoy al final de la clase. Entonces, las preguntas están asociadas mucho a los temas que tratamos la semana pasada y también va a entrar de repente algunas preguntas de la clase de hoy. ¿Sí? Así que siéntanse en la confianza de preguntar o escribir o, no sé, levantar la mano como para que Adrián les pueda aperturar el micrófono y puedan hacer la consulta que ustedes deseen. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a entrar directamente al tema del día de hoy, que tiene que ver con comunicación efectiva. Así que siéntanse en la confianza de interrumpirme la charla en caso tengan alguna duda puntual que hay que aclarar en el tema. ¿Sí? La comunicación efectiva como tal es un tema bastante interesante, sobre todo yo que tengo mucha experiencia dentro del mundo corporativo, es algo que se valora mucho. Les decía, es un skill a nivel laboral que tiene mucho valor ahora, o de alguna manera se ha estado desarrollando mucho también. ¿Sí? Bueno, esto parte de una pregunta súper sencilla, ¿sí? Que me pueden decir, oye, Girasol, se habla tanto de comunicación efectiva, pero ¿qué le vamos a dar? ¿O qué definición podemos colocar a comunicación efectiva o comunicarse eficazmente? ¿Sí? Tengo yo una definición que me gustó mucho haciendo un poco de research, que tiene que ver mucho con el tema de intercambio de información, ¿sí? Entonces, si hablamos de comunicación, estamos hablando de que la comunicación eficaz es clara y el receptor comprende su propósito, ¿sí? Es decir, tanto el emisor como el receptor, de alguna manera, del mensaje quedan satisfechos. Es ahí cuando nosotros hablamos de una comunicación eficaz. ¿Esto qué quiere decir si yo ejemplifico? Si yo quiero comunicar algo, por ejemplo, yo que trabajo en recursos humanos y necesito comunicar una promoción de personal a un colaborador mío, le tiene que quedar claro el nuevo puesto que tiene y las razones por las cuales estoy siendo promocionado, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno transmite ese tipo de mensajes. Entonces, el concepto es súper sencillo. Cuando uno se comunica eficazmente, recordemos que el emisor pues, es la persona que brinda el mensaje, que en este caso de repente soy yo, y el receptor son ustedes, ¿sí? Entonces, cuando el mensaje queda claro para ustedes, por ejemplo, para el tema de definición de comunicación eficaz, estoy cumpliendo mi propósito, es decir, me estoy comunicando eficazmente. Ojo que el tema de comunicación no solamente tiene que ver con el tema de las palabras, ¿sí? Pero a nivel concepto manejemos algo sencillo. Es que de alguna manera la comunicación es clara y cumple su propósito. Es decir, comunico lo que realmente necesito comunicar y el mensaje le queda súper claro para la persona que está recibiendo el mensaje, ¿sí? Ojo que cuando hablamos de comunicación eficaz, cuando es una comunicación individual, es decir, hablan un one-to-one, es un tema, y cuando de repente se habla con un grupo grande, como lo que puedo estar experimentando de repente el día de hoy, es diferente también. Hay que ver también mucho el tema de contexto ahí, ¿sí? Entonces, chicos, algo muy importante cuando uno habla de comunicación eficaz es que uno tiene que estar presente en la conversación.
¿Esto qué quiere decir? Uno, para que pueda entender las y necesidades que tú necesitas comunicar, porque ojo, que cuando uno comunica, no solamente comunica la información, ¿sí? Porque esto va acompañado mucho con el tema de emoción, mucho con el tema de pensamiento también. ¿Por qué? Porque al final lo que yo busco cuando me comunico eficazmente es que necesito conectar con la persona o conectar de alguna manera con el grupo, porque esto es bastante desafiante, ¿sí? Julio, me dices que comunicación efectiva es lo mismo que comunicación asertiva. Sí y no. La comunicación efectiva realmente es cuando el mensaje es bien captado por el público o de alguna manera la persona con la que tú estás hablando. La comunicación asertiva es una comunicación un poco más para uno, que de alguna manera yo me comunico asertivamente, sobre todo cuando voy a dar mensajes en un contexto un poco fuera de lo común, por decir así. Hay una forma que uno necesita expresarse en determinado contexto. Por ejemplo, la experiencia dentro de recursos humanos. Yo tengo que ser totalmente asertivo y efectivo cuando retiro a una persona de la compañía. ¿Sí? Efectivo, ¿por qué? Porque la persona tiene que tener súper claro un poco de repente el detalle de beneficios que tiene la compañía que le está ofreciendo y el por qué está retirando de la empresa. ¿Sí? Y asertiva, ¿por qué? Porque yo me tengo que poner un poco en la posición de la otra persona, como para que el mensaje que yo le esté dando, de alguna manera la experiencia no sea tan desagradable, por decir así. ¿Sí? Porque dentro del mundo corporativo se valora mucho el tema de cómo es que sale una persona de la compañía. ¿Sí? Por ahí como que podemos notar un poco la diferencia. A nivel personal es lo mismo. De repente yo me puedo comunicar eficazmente contigo en un determinado contexto y el mensaje te queda claro, pero si tenemos un vínculo un poco más fuerte, de repente somos amigos o estás comunicando algo a familia, el vínculo es mucho más fuerte. Entonces, diría que la diferencia tiene que ver mucho con el tema de vínculo que uno tiene con la persona o el público con el cual está comunicando. ¿Sí? Esa básicamente es la diferencia. Regresando un poco al tema de comunicación eficaz, es muy importante conectar con la persona. ¿Por qué? Porque si tú no llegas a conectar con la persona, que prácticamente es un poco captarle la atención, al final el tema del mensaje que tú quieres transmitir no se va a dar adecuadamente. ¿Sí? El tema de estar presente en una conversación, sobre todo aquellas conversaciones que nosotros determinamos que son importantes y cruciales, ¿sí? Uno tiene que estar presente. Porque recordemos que lo que uno transmite, no solamente, como les digo, son las palabras, sino es cómo ustedes están interpretando el mensaje que yo les doy y el tipo de emoción que yo estoy colocando en ese mensaje también. Y claro, es algo totalmente básico que ustedes dirán, Girasol, si yo realmente me quiero comunicar eficazmente con alguien, pues tengo que dejar el aparato al lado, por ejemplo. O sea, yo no puedo hablar con alguien y estar con el celular a la vez, por ejemplo. No, no puedo hacer eso, porque el tema del contacto visual también es muy importante. Entonces, tiene que ver mucho también con el respeto, tanto el tiempo de la persona que está enviando el mensaje, como el tiempo de la persona que está recepcionando el mensaje que tú estás dando. ¿Sí? Entonces, el paso primero uno que hay que tener en cuenta es que uno tiene que estar presente en la comunicación que de alguna manera está brindando, en este caso, al receptor. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora lo vemos, Esther. Vamos a encontrar algunos tips que nos van a ayudar un poquito con eso, ¿sí? Uno es que uno tiene que estar presente. No hay comunicación eficaz si la persona está distraída o realmente no quiere charlar con alguien, ¿sí? Porque cuando uno quiere comunicar eficazmente, se supone que hay un interés mío en poder darte el mensaje. Y del receptor también le tienes que generar la atención para que te pueda captar el mensaje que tú le quieres dar, ¿sí? Eso es muy importante. Ojo que todo tiene que ver a nivel contexto. Otra cosa que también es importante cuando uno comunica o de alguna manera tiene una charla importante con alguien, es que las señales a veces son sutiles. De repente para mí es un poco, hasta a mí se me hace un poco complejo también, pero el tema de la formación que yo tengo me permite un poco estudiar el tema del comportamiento. Es un poco más, de alguna manera, más desarrollado, más también por toda la experiencia que tengo dentro de recursos humanos, el tema del lenguaje no verbal que una persona expresa,
¿sí? Es algo muy importante que uno también tiene que tener en cuenta cuando se quiere comunicar eficazmente con alguien. Primero, uno, recordemos que uno tiene que estar presente en la conversación. Dos, te tienes que dar cuenta también de que la comunicación, como les decía, no solamente es la palabra, no solamente es el significado que yo les estoy dando, sino también un poco lo que viene acompañado dentro del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la expresión no verbal, que es algo que también uno tiene que aprender a manejar, ¿sí? De repente, yo no sé si alguna vez han tenido la experiencia de que cuando uno está conversando con alguien, sobre todo cuando da un mensaje positivo, el cuerpo expresa realmente mucha felicidad, ¿sí? Pero cuando uno va a comunicar algo triste, por ejemplo, para mí, el tema de retirarme a una persona de la empresa, que sigue siendo algo bien complejo para mí, pero es algo que lo tengo que manejar, ¿sí? Entonces, hay un no verbal valora mucho la gente. O sea, yo no puedo dar una noticia de ese tipo de alguna manera con una expresión verbal que no sea coherente con el mensaje, ¿sí? Si yo estoy transmitiendo un tema de emoción, de que, bueno, es una decisión difícil, pues que toca aceptar y que la compañía tomó esa decisión, pues yo tengo que ser coherente con eso también a nivel emocional, a nivel gestual, a nivel tono de voz. Y algo muy importante, el tema del contacto visual es súper clave. Es súper sencillo. Ustedes dirán, Girasol, pero ¿cómo es que uno comunica eficazmente? Uno, tiene que haber contacto visual, tienes que saber mirar a la gente. Yo me acuerdo que un profesor en un curso que yo llevé en ESAN nos hizo mucho ejercicio con el tema del contacto visual. Nos puso de pareja a una persona, un compañero, y tú tenías que mirar a la persona por un determinado tiempo, que es un ejercicio que me gustaría hacer, pero lamentablemente no se puede. Pero si pueden, practíquenlo con el mejor amigo, la pareja o de repente alguien que ustedes puedan tener confianza. Miren a la persona por un periodo determinado, entre 1 y 3 minutos, ¿sí? Y tienen que sentir un poco las emociones que están viendo. Tienen que ver quién sonríe primero, quién toca primero. Ojo que no se trata como que un concurso, quién parpadea primero, no me refiero a eso. Sino es un poco el ejercicio de saber transmitir uno con los ojos. Entonces el ejercicio es, Girasol, transmite tristeza con los ojos, o transmite emoción con los ojos, o transmite alegría con los ojos, o transmite euforia con los ojos, pero solamente con los ojos, pero no quites el contacto visual con las personas. De repente es un ejercicio sencillo, pero hay muchas personas que bajan la mirada fácilmente, sobre todo cuando es una persona que uno desconoce, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el research? Las investigaciones dicen que cuando uno no mantiene mucho contacto visual con la gente, pues de alguna manera es que uno es tímido y como que no quiere mostrar realmente de repente lo que quiere expresar, pero en realidad es porque le das mucho valor a lo que la otra persona pueda estar pensando de ti. Porque el tema de mirar a los ojos realmente es conectar con la persona. Básicamente es esto. Sintonices con la otra persona para que de alguna manera tu mensaje sea escuchado. ¿Sí? Es algo que de repente uno practica mucho cuando tiene algún tipo de presentación de algún proyecto o de repente nosotros dentro de la experiencia laboral o de repente si somos estudiantes, si se dan cuenta, lo que hay que tener en claro es que la comunicación eficaz es que uno tiene que sintonizar con su público, tienes que sintonizar con la persona con la que quieres charlar para que de alguna manera la persona te escuche. Ojo que yo estoy hablando a nivel contexto, de repente si uno necesita hablar en público o si uno quiere presentar un proyecto o si uno quiere charlar con alguien, ¿sí? Otro tema es que cuando la comunicación eficaz se vuelve un poco más compleja, cuando de repente la situación no es muy agradable para uno, ¿sí? No sé, de repente tuve una discusión con alguien y yo necesito arreglar las cosas. ¿Cómo me comunico eficazmente con esa persona? Ahí ayuda mucho el tema de los temas que vimos anteriormente. Uno tiene que controlar mucho el tema de emoción cuando va a tener esas charlas delicadas con la gente o con la persona que de repente tuvo el tipo de conflicto que pudo haber tenido. Pero igual tienes que hacer lo mismo. Tienes que estar presente en la conversación, tienes que realmente mantener contacto visual, ¿sí? Tienes que darle mucho valor de repente a la expresión no verbal y tienes que lograr esa sintonía con esa persona para que el mensaje de alguna manera quede claro. ¿Sí?
Normalmente tiene que ver con tema de emoción. Normalmente cuando uno no quiere decir algo, tiende a bajar la mirada. Eso es, digamos, un instinto bastante humano que nosotros tenemos. ¿Sí? Es una forma de esconder lo que uno de repente está sintiendo y le cuesta un poco expresar al resto. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, Girasol, hablas bien del tema de estar presente dentro de una charla, pero ¿cómo es que uno está presente en una conversación? ¿Qué tengo que hacer? Hay tres puntos que uno tiene que tener en cuenta para estar presente en una conversación. ¿Sí? Uno es el tema de autoconciencia, luego está el tema de confianza y finalmente está el tema de paciencia. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Por ejemplo, el tema de la autoconciencia, que es lo que habla dentro de los research y es algo que de repente nos... Cuando uno tiene una charla con alguien, la distracción viene automáticamente a la cabeza, a veces sin querer queriendo. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, a nivel personal yo puedo estar teniendo una charla con alguien y por más atenta que yo esté con esa persona, de pronto se me viene a la cabeza de que me olvidé hacer algún tipo de compra de repente para mi casa, ¿sí? Y de pronto uno se distrae con eso y pierde la conexión de la comunicación, ¿sí? Cuando uno tiene ese tipo de situaciones, sobre todo para conversaciones que son importantes, hay una técnica en psicología que nosotros llamamos que es la técnica del etiquetado. ¿En qué sentido? Tú le tienes que dar un rótulo a ese distractor. Basta que a nivel mental tú le pongas un nombre. Es decir, por ejemplo, en mi caso, que yo me puedo distraer porque hay algunas compras pendientes que yo tengo que hacer. Simplemente lo rotulo y digo, compras de casa pendientes, punto. Tengo que rotularlo, tengo que hacerlo si se puede un nombre más chiquito. ¿Por qué? Porque a mi cerebro le mensaje de que el distractor como que ya lo encapsulé y nuevamente conecto con la persona que de repente yo estoy comunicando, ¿sí? Que de alguna manera nos permite controlar un poco distractores. Puede ser tareas pendientes, puede ser alguna emoción, porque dentro de toda la experiencia que uno tiene también, por ejemplo, a veces vienen conmigo y me dicen, Girasol, no puedo comunicarme con esa persona, no llego a conectar porque realmente es bien complicado para poder hablar y poder transmitir un poco el mensaje y no tengo la menor idea, porque cuando a veces converso con esa persona, como nuestra relación no es muy buena, que es un poco lo que en Perú se llama que uno no tiene química con la persona porque es algo natural, ¿sí? Uno no tiene química con todo el mundo, pero cuando tienes, digamos, esa ausencia de química con esa persona se hace un poco más complejo, ¿sí? Y los distractores son mucho mayores. Lo que tú tienes que hacer es ponerle un nombre, sobre todo en el tema de emociones, ¿sí? Cuando estás charlando con alguien que de repente nosotros decimos que no, ¿cómo es que sí, se dice? No, no te cae, por decir así, ¿sí? Y es como que medio pesado hablar con la persona. Ese tipo de emociones que te está generando, lo tienes que encapsular, lo tienes que rotular, le tienes que dar un mensajito, como para que el distractor se vaya automáticamente. Porque si no, el tipo de comunicación que tú estás dando con el público o con la persona no va a ser eficaz, ¿sí? Porque si te distraes, pierdes el hilo de la conversación o el hilo del mensaje que tú puedas estar dando, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, el tema de la confianza tiene que ver mucho, sobre todo, con la expresión no verbal. Cuando uno quiere comunicar eficazmente, no solamente es la palabra, sino también lo que tú quieres expresar, también lo tienes que expresar con el cuerpo, con la cara, con los ojos, con las manos, etcétera, ¿sí? Porque si tú estás transmitiendo un mensaje positivo hacia alguien o hacia un público, recordemos que la gente escucha, mira, huele, ve, ¿sí? Y te ve de alguna manera completa. Entonces, uno tiene que tener mucho valor sobre eso. Cuando uno quiere comunicarse eficazmente, le tiene que dar mucho valor al tema del lenguaje corporal. Hay una técnica cuando uno, por ejemplo, va a hablar en público o por primera vez, por ejemplo, que es la práctica del espejo, que uno se mira al espejo y empieza a practicar y a verse, ayuda mucho. O el tema de que de repente uno se filma alguna presentación que pueda tener y luego se ve el video para ver un poco cómo está reaccionando la persona o cómo tú estás hablando o cómo te estás mirando o si estás moviendo las manos o no, etcétera. Ese tipo de técnicas ayudan mucho. Pero cuando tú te vas a comunicar eficazmente, no te puedes olvidar de tu lenguaje corporal, ¿sí? Eso es muy importante.
Para generar confianza, como es que hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es el tema de que tú escaneas tu cuerpo, ¿sí? Que es uno que de repente tiene mucha práctica, el tema de hablar o cuando tú hablas con tu mejor amigo, pareja, grupo, personas desconocidas. Tienes que aprender un poco a leer tu cuerpo para ver cómo se está sintiendo, ¿sí? Porque si nosotros vemos la figura, por ejemplo, de esta persona de acá, todos pueden coincidir qué es lo que está expresando la persona, la figurita que está acá, por ejemplo. ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza? Si es que yo les pregunto, no sé si pueden escribir el mensajito o abren el micrófono y me dicen qué es lo que... Imagínate que tienes una persona así tal cual que está cruzada de manos con las piernas cruzadas. ¿Qué es lo que siente? ¿O qué tipo de mensaje pueden captar de esa persona? No sé si le pueden escribir. Ansiedad, que no desea conversar, que está molesto, que está aburrido. Ajá. Ok. Entonces, imagínate que tú vas a recibir la promoción de personal que tanto esperas o estás a punto de recibir la noticia más feliz de repente de la otra persona y yo te comunico una buena noticia con ese tipo de expresión corporal, por más que el mensaje sea positivo, tú no lo vas a captar así, ¿cierto? O sea, imagínate que yo soy tu jefa dentro del trabajo, si es que hablamos un poco del tema del contexto, y tengo esa postura y te digo puntualmente, no sé, Aniuska, desde el día de mañana vas a ser la nueva jefa de personal. ¿Cómo uno capta ese mensaje? El mensaje es el correcto, pero mi lenguaje corporal no es muy coherente, ¿sí? Entonces, si no hay esa sincronía, la comunicación no puede ser eficaz con la otra persona, porque la otra persona no va a conectar conmigo. La otra persona de repente me hace la repregunta y me puede decir, Girasol, pero ¿es cierto lo que me estás diciendo? O puede generar cierta desconfianza también, de que de repente no me cree, hasta recibir su boleta de pago, recibir la notificación formal, ¿sí? Pero si yo cambio de alguna manera ese lenguaje corporal con algo mucho más expresivo, como decirte, por ejemplo, Aniuska, feliz, desde el día de hoy eres la nueva jefa de personal, te lo mereces, entonces formalmente vamos a publicar esto desde el día de mañana. Ahí sí uno como que se siente en confianza y realmente cree el mensaje y lo disfruta y hasta de repente acompañas dentro del festejo que pueda tener la persona al recibir ese tipo de noticia, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Exacto, Ronald, puede ser diferentes temas, pero el mensaje acá que yo les trato de dar es que si tú vas a comunicar algo, tu lenguaje tiene que ser coherente con el mensaje que tú estás dando, ¿sí? Si es un mensaje positivo, alegre, tu cuerpo tiene que estar igual. Si el mensaje de repente es algo triste o desagradable, pues tu lenguaje corporal también tiene que expresar lo mismo, ¿sí? Entonces, hay una técnica nuestra que es mucho el tema de cómo uno siente el cuerpo cuando está expresando o está hablando. Es algo que uno tiene que conocerse, porque si tú no conoces tu lenguaje corporal al momento de hablar o al momento de charlar con alguien, tu comunicación eficaz va a ser un proceso un poco más largo para que el mensaje que tú quieres transmitir realmente quede claro para la persona o el público al cual tú te estás dirigiendo, por decirlo así. ¿Sí? Otro tema a nivel de confianza básicamente tiene que ver mucho con la energía que uno tiene, ¿sí? Porque no sé si les ha pasado, pero cuando uno se conecta por primera vez con alguien que de repente no conoce, hay cierta energía que de repente puede estar alrededor, que básicamente es la emoción que uno tiene cuando conoce a una persona por primera vez, ¿sí? Entonces, eso lo tienes que saber identificar. Tienes que saber cómo realmente se está sintiendo cuando estás con esa persona nueva o cuando quieres comunicar realmente lo que quieras comunicar a una persona que ya conoces de repente o en el trabajo, etcétera. Y el otro que genera confianza, pues es el tema de la mirada. Tiene que haber sí o sí contacto visual. Si no hay contacto visual, tu comunicación eficaz no va a ayudar mucho, ¿sí? Ahora ustedes dirán, Girasol, pero una cosa es one to one. ¿Qué pasa cuando uno habla con un grupo? El contacto visual también se hace,
Cuando uno habla en público, normalmente te tienes que dirigir a la sala haciendo un escaneo con los ojos para la izquierda, para el medio, para la derecha, como para que la gente en algún momento sepa de que estás de alguna manera transmitiendo el mensaje también para esa persona, ¿sí? Muy importante. Y la frase es esta. Uno tiene que confiar en uno mismo y en el mensaje que tiene que transmitir. Porque si tú no confías en ese mensaje que tú quieres dar a la persona o que tú quieres dar al grupo o que tú quieres transmitir, al final no vas a llegar a conectar y para mí podría interpretarlo como que no es algo importante. ¿Sí? Eso es muy importante. Exactamente, Ronald. El contacto visual demuestra mucho lo que es confianza e interés también. ¿Sí? La tercera, que es algo muy importante y también bastante retadora, es el tema de la paciencia. Pero paciencia en comunicación tiene que ver con ese tema de que uno crea el espacio para no interrumpir a la persona. ¿Sí? Eso es paciencia. ¿A qué me refiero en esto? El tema de que a veces uno tiene una respuesta para poder completar la frase de la persona que está comunicando el mensaje. Es algo que tú a veces te lo tienes que guardar porque no es el momento. O el tema de que la persona está hablando y tú levantas la mano o quieres interrumpir un poco el mensaje que estás dando, tampoco ayuda para que te comuniques eficazmente, porque recordemos que el tema de comunicación, como lo vimos como definición anterior, es un intercambio de información, ¿sí? Cuando yo comunico algo, tengo un receptor. El receptor, de alguna manera, cree en mi mensaje o realmente hay comunicación eficaz si él entendió el mensaje que yo le estoy dando. Entonces, si él va a intentar el mensaje que yo estoy dando, se supone que hay un intercambio. Yo participo, él participa o ellos participan, depende un poco del grupo, etcétera, que yo pueda estar, ¿sí? Esta parte de acá es lo más complicado que yo he visto, al menos dentro de los grupos de comunicación que yo puedo trabajar como experiencia dentro de recursos humanos o en la experiencia laboral que yo tengo, ¿sí? Porque el tema de la atención de la gente, y es diferente también cuando uno da una charla en la mañana o uno da charla en la noche, por ejemplo, es complicado, porque a veces tú tienes la respuesta hacia algo y lo quieres decir, y a veces puedes decir, oye, pero si complemento un poco la información de la persona, puedo generar cierta sintonía o cierta conexión con la persona. No necesariamente. Porque recordemos que el tema de comunicar eficazmente como receptor, también uno tiene que respetar el tiempo de la otra persona. Eso es muy importante, ¿sí? Y trabajarlo también. Es esto, o sea, lo que siempre veo dentro del tema de las comunicaciones es que uno está hablando y alguien me complementa un poco la oración o un tema así. Es algo que de repente no denota mucha paciencia para la charla que podemos estar teniendo. Ojo, mucho depende del contexto y del mensaje que uno está transmitiendo, ¿sí? Uno se tiene que relajar, uno tiene que aprender a decir, ah, no, la persona que está exponiendo es la que tiene que dar el mensaje. Por más que yo tenga la respuesta o pueda complementar eso, pues toca que uno relaje y realmente espere que la charla termine, como para que yo pueda complementar o pueda hacer la pregunta, etcétera. ¿Sí? Eso es muy importante. Estos son datos que hay que tener en cuenta, que básicamente es de la Universidad de California, de un estudio que te dice que el 7% es básicamente las palabras que uno dice, el 38% tiene que ver con el tono de voz que uno utiliza al momento de comunicar algo y el 55% tiene que ver mucho con el tema de la comunicación corporal o el body language, que es un poco lo que se dice, ¿sí? Esto es muy importante, o este fallo ustedes lo tienen que tener muy en cuenta al momento de querer comunicarse eficazmente. ¿Sí? Y ahora, como ustedes dirán, Girasol, pero ¿cómo sé si realmente mi nivel de comunicación es efectivo o no? Es súper sencillo. Tienes que preguntar si la otra persona captó o no captó el mensaje que tú estás dando. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algo adicional que les gustaría preguntar o saber?
sino para seguir avanzando. ¿No? Si no, tranquila, creería que todo está claro. Si es que no tengo preguntas, entiendo que todo está claro, ¿sí? Recordemos que el tema de comunicación eficaz es que el mensaje realmente el receptor lo pueda entender. El tema de la paciencia dentro de una conversación, Edith, tiene que ver mucho con la situación. Si eres de las personas que de repente está en una charla o está en una conversación y le gusta complementar las frases de los demás o interrumpir, o porque de repente estás muy ansiosa o de repente la conversación no es de mucho interés, etcétera, e interrumpes, lo que ayuda mucho es que uno se tiene que relajar. Uno tiene que controlar mucho el tema de la emoción y el pensamiento, que es un poco lo que vimos, ¿no? El tema de decir, ok, respiro 1, 2, 3, hasta que de repente pueda tener la asertividad de decirle a la persona, oye, mira, honestamente lo que me estás diciendo, no te entiendo nada. Ahí ya uno de alguna manera hace que la comunicación también sea más eficaz. Porque recordemos que la comunicación eficaz no implica que uno se quede callado. Había una frase que una jefa mía me decía, que es parte de una filosofía japonesa. Ella decía, Girasol, para mí el silencio es aprobación. Sea un correo que yo mande, sea que yo dé una charla. Si es que yo no tengo preguntas y nadie me pregunta nada y nadie dice nada, para mí el mensaje que yo di como que quedó sobreentendido. ¿Sí? Entonces, algo que yo valoro mucho también, porque es algo que utilizo, sobre todo cuando doy una charla o tengo una conversación con alguien. Le digo, oye, si no me preguntaste nada, entiendo que todo está claro. ¿Sí? Ayuda mucho ese tema de repente desarrollar el tipo de paciencia que uno tiene. Ojo, estoy hablando de contextos y contextos. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. Alexa, creo que tú levantaste la mano, ¿o no? Ah, creo que no sé. Adrián, si me ayuda, si Alexa no ha levantado. No, encantadito. Ok. Listo, chicos. Entonces, les voy a mostrar un pequeño video que es de una persona que se llama Mario Alonso Puig, que es una persona que es un gurú un poco que da mucha charla en tema de oratoria, da mucho el tema de comunicación. Bueno, su sesión es larga, si quieren les dejo el link, dura 1 hora, pero yo solamente les hago escuchar un abstracto, como para que un poco podamos complementar la charla que estamos teniendo el día de hoy, ¿sí? Ya les muestro. A ver. Exactamente, Ronald. La paciencia implica mucha práctica y esfuerzo. Uh-huh. Carlos, tú levantaste la mano. No sé si quieres preguntar algo. Me encantaba escuchar la pregunta o la sugerencia. No sé, yo estoy abierta para todo. Adrián, no sé si le das pase o lo dejamos si quieres al final. Creo que a lo mejor levantó la mano por equivocación, pero cualquier cosa ya tiene el micrófono activo para poderlo hacer. No, gracias. A ver, ya les muestro acá. Me avisan si se escucha. Ahora sí, el video está en español, así que vamos a ver un poco esto que les subo acá. A ver, chicos. No lo ofrecemos al mundo. Y si el regalo vale mucho, que vale, porque valéis muchísimo. No está adecuadamente envuelto. Creo que la velocidad está muy fuerte. Bueno, chicos, no sé si el mensaje les quedó claro. O sea, el video dura 1 hora, pero quise sacar un poco el extracto que nos ayuda mucho, el tema de esta diferencia, que él habla muy bien y es algo que lo dicen muy, digamos, muy ejemplificado, que es el tema de la diferencia entre hablar y comunicar, ¿sí? Espero que el mensaje del video les haya quedado claro. Yo no sé si alguien tiene alguna duda o algo que le gustaría preguntar. Exactamente. Sí, es un gurú para el tema de lo que es oratoria y es bastante concreto también porque es algo que también me gusta mucho. Entonces, básicamente te da el mensaje y la diferencia clara entre hablar y comunicar.
Eso hay que tenerlo súper claro, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de tema de comunicación eficaz, como él dice, es que no piensa uno en uno mismo, ¿sí? Tienes que pensar un poco con la persona que estás hablando, con la audiencia que tienes enfrente, con el grupo de amigos que puedan estar enfrente tuyo, etcétera, ¿sí? Porque recordemos que el tema de comunicar y hablar, ahí está la diferencia. Uno habla y no piensa a quién tiene enfrente, pero cuando uno quiere comunicar eficazmente, uno piensa no solamente en uno, sino también en la persona o las personas que también están oyendo el mensaje. Eso es muy importante, ¿sí? Antonio, no sé, tú levantaste la mano. No sé si quieres hacer alguna pregunta o algo que te gustaría saber. Exacto, Martín, ese también es un punto clave. Hay que enfocarse en quién está recibiendo el mensaje. Eso también es súper importante. Sí, una pregunta. ¿Cómo se llama? Ese es el tema de habilidades blandas, ¿no? Sí, ya. Me gustaría saber si, ¿cómo se llama? Esas habilidades blandas, por ejemplo, cuando quiero desenvolverme en una empresa como un centro comercial, por ejemplo, yo estuve ahí trabajando en un centro comercial y escuché mucho que tengo que desenvolverme, o sea, tengo que mostrar, desenvolverme a convencer al cliente cómo desenvolverme y así puedo ascender de puesto. Y me gustaría desarrollar esas habilidades blandas del desenvolvimiento. Antonio, muchas gracias por tu aporte. Mira, la clase hoy tiene que ver mucho con el tema de comunicación, que ayuda mucho de repente para lo que tú estás buscando. La siguiente clase, que es el día miércoles, yo voy a estar más focalizada en lo que tú hablas, que tiene que ver mucho con los skills para el trabajo, o los job skills, como nosotros decimos. En el Puedo centro enfocar comercial. mucho los temas que de repente estás interesado. Y ahí te Sí, aclaro la duda que puedas tener. ¿Va? ya, gracias. Listo. Ok, ¿alguien más tiene otra pregunta o algo que le gustaría aportar? Carlos, tú levantaste la mano, cuéntame. Creo que lo tienes levantado desde hace rato. Bueno, igual me van contando, ¿sí? A ver, chicos, para continuar un poco la clase. Dentro de toda la experiencia que de alguna manera uno maneja, sobre todo en el tema corporativo, en el tema de trabajo, hay ciertos tips que es importante que uno tiene que tener en cuenta cuando habla mucho del tema de comunicación, ¿sí? Para que uno se pueda comunicar de manera correcta y hacer que de alguna manera nuestra comunicación sea mucho más efectiva. Ayuda a algún tipo de preguntas, ¿sí? Sobre todo esto, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo de la charla que yo voy a tener? ¿Cuál es el objetivo de la ponencia que voy a dar? ¿O cuál es el objetivo un poco de la reunión que de repente voy a tener con mi grupo de trabajo, o con mi grupo de amigos, o con la familia, etcétera? ¿Sí? Lo que también decía Martín, tienes que definir tu audiencia. Tienes que ver quién necesita escuchar el mensaje que tú quieres dar o lo que tú quieres comunicar. Es algo que también uno tiene que marcar y uno de alguna manera también tiene que trazar, ¿sí? Tienes que elegir el método más adecuado para lo que son los canales de comunicación. Esto sobre todo es cuando uno trabaja. Recordemos que después de pospandemia el tema virtual se ha hecho bastante fuerte y estamos también en una era digital, ¿sí? Entonces, una cosa es que uno comunica face to face, pero también uno tiene que aprender a identificar cuándo es que yo tengo que mandar un mensaje de texto, cuándo es que yo agarro el teléfono para llamar, cuándo es que de repente tengo que mandar un mail. Por ejemplo, en la empresa pasa mucho eso, ¿sí? Hay diferentes canales de comunicación que uno pueda tener, pero con la experiencia uno define qué charlas hay que tenerlas en persona y qué tipo de mensaje también yo lo puedo mandar a través de un correo electrónico. Por ejemplo, en el mundo corporativo existe mucho el área de lo que es comunicación interna. Entonces, cuando quieres, por ejemplo, hacer alguna campaña puntual que la empresa quiere transmitir, utilizas mucho, digamos, esta área que tiene ciertos canales formales que se puede hacer a través de un afiche o un correo electrónico, por ejemplo, con un mensaje bonito cuando alguien tiene aniversario dentro de la empresa o está cumpliendo 5 o 10 años dentro de la empresa. Entonces, hay canales de comunicación que también uno tiene que elegir. Entonces, eso también es uno importante tenerlo en cuenta cuando uno se quiere comunicar eficazmente, ¿sí? Otro punto importante a tener en cuenta es lo que Ronald comenta,
hay una comunicación bidireccional que también hay que trabajar. Es algo que Ford me recomienda mucho, ¿sí? Que es el tema de que uno tiene que practicar el tema de la escucha activa. Como decía de alguna manera Mario dentro de la charla que también estaba dando, ¿sí? Porque si uno realmente no practica lo que es la escucha activa, se le pierde la información de la persona o de la audiencia que de repente está teniendo o del grupo de personas a las cuales uno quiere comunicar el mensaje, ¿sí? Uno también tiene que aprender a escuchar. El tema del contacto visual sabemos que es súper claro. Cuando sobre todo uno expone algún proyecto o uno de alguna manera se está dedicando a un grupo o está trabajando directamente con una persona, charlando con una persona, el tema del contacto visual es súper clave. Porque literalmente cuando miro a alguien, cuando estoy charlando, el mensaje que yo le estoy dando es decir, oye, estoy interesado en ti. Realmente me interesa lo que estás diciendo. ¿Sí? Eso es muy importante. En el trabajo, de alguna manera o en el ámbito laboral, se trabaja mucho el tema de la retroalimentación. O es algo del feedback forward, que es un poco lo que nosotros llamamos dentro de recursos humanos, que es un poco de que recibas feedback, un poco de tu grupo para ver si el mensaje que tú estás transmitiendo realmente está siendo claro o no. Porque de alguna manera si uno no pide cierto feedback, por decir así, del mensaje que uno está transmitiendo, a veces se puede llevar a una percepción equivocada. Como lo que me comentaban antes, me decían Girasol, ¿cómo uno puede tener paciencia dentro de una conversación? Pues el tema de hacer preguntas de retorno ayuda mucho también. Es como que cuando uno tiene una charla o termina la charla, es algo importante retroalimentar y decir, no sé si el mensaje te quedó claro o tienes alguna duda y lo podemos conversar, ¿sí? Como, o de repente todo realmente está claro, entonces no hay preguntas. Pero uno tiene que estar abierto también al tema de recibir cierto comentario o cierta crítica o cierto complemento de información de repente al mensaje que está transmitiendo. Ojo, es muy importante el tema del contexto, ¿sí? Otro tema que también funciona mucho es cuando uno tiene habilidades de comunicación, el tema de ser realmente claro para que uno se pueda comunicar efectivamente, ¿sí? El tipo de palabras que tú utilizas, el tipo de las oraciones que de alguna manera también uno utiliza o el tipo de las frases que pueda tener es muy importante. Cuando uno realmente quiere comunicarse eficazmente, tienes que tener claro qué cosas estás comunicando y las palabras también de alguna manera, las frases que utilizas, tienen que ser mucho en base al contexto, al mensaje que tú quieres transmitir. Eso también es importante. Algo que ayuda mucho, al menos dentro del mundo laboral, que es algo que de repente a mí sí me gusta de alguna manera que se dé, es que uno sea cortés. No saben la maravilla que es que cuando uno llega a la oficina y saluda a todo el mundo con un hola o cómo estás, buen inicio de semana, etcétera. Es algo que genera mucha conexión con la gente, ¿sí? A Freddy, feedback es una palabra en inglés que significa, si lo traducimos como que al español, es la retroalimentación. Es cuando a alguien tú le preguntas, oye, ¿cómo fue la charla? Y esta persona de alguna manera te da información de la percepción que tuvo acerca de la charla que pudiste tener. A eso nosotros llamamos el proceso de feedback. El tema de la cortesía es algo muy importante también en el tema de la comunicación efectiva. Al menos yo que trabajo en recursos humanos, soy muy partidaria de conectar con la gente, porque al final es el trabajo que yo tengo. Entonces, a veces un simple saludo o un simple hola, un tema buenos días, etcétera, o hasta una sonrisa, genera mucha conexión con la gente. Sí, es algo que de repente dentro del mundo laboral se trabaja mucho, o es el trabajo bastante fuerte que nosotros tenemos desde recursos humanos, ¿sí? Porque a veces uno está tan inmerso en su día a día que se olvida un poco de saludar o el tema de despedir. O también es algo que de repente a nivel personal nos puede pasar cuando uno llega a casa. Ojo que no me refiero que uno tiene que fingir, ¿sí? Pero el tema de decir hola o cómo estás, o el tema de decir, oye, mi día no fue muy bueno, pero de alguna manera cuando uno entra a un espacio, sea familiar o sea novedoso, el tema de la apertura de un saludo, de una despedida, ayuda mucho también, ¿sí? Otro tema para el tema de la comunicación eficaz, sobre todo en el mundo laboral, que a mí me funciona mucho, es el tema de que uno tiene que tiene que tener la mente abierta. De alguna manera en la compañía, por ejemplo, hay cada comentario o hay cada tipo de
crisis que pueda pasar, que si uno tiene como que la mente limitada, no ayuda mucho como para que uno se pueda comunicar eficazmente con la gente, ¿sí? Eso es muy importante también. Otra cosa que me funciona mucho también tiene que ver el tema del agradecimiento. Es algo que dentro del mundo laboral, por ejemplo, para el tema de comunicación efectiva, ayuda mucho, ¿sí? El tema del reconocimiento, el tema de alguna manera de felicitar, claro, de manera genuina. No estoy hablando algo que de repente sea fingido simplemente por quedar bien con alguien. Puedo fingir o puedo felicitar algo que realmente se ha hecho, ¿sí? Pero como tendencia, como research, básicamente cierto clima de felicidad que se vive dentro de las empresas, pues incrementa mucho el tema de productividad como tal, o sea, te incrementan casi un 20% más, y es algo que realmente está comprobado. Entonces, dentro de comunicación eficaz también en el mundo laboral se trabaja mucho esto. Porque cuando yo comunico eficazmente los beneficios que la compañía te pueda dar, por ejemplo, o el tema de apertura de canales de comunicación, si es que tienes algún tipo de problema dentro del trabajo o con la empresa en sí, hacen que de alguna manera la gente que trabaja dentro de la compañía se siente identificado y de alguna manera también podamos generar estos lazos de comunicación, que es lo que se busca mucho dentro de las empresas también, ¿sí? Hay una técnica que es súper sencilla, que se conoce mucho dentro del mundo laboral, o de alguna manera también uno lo puede trabajar mucho a nivel personal, que son de unos investigadores de conducta que son unos americanos, que son dos científicos, uno es Scott y el otro es Allen Center, que les pueden hacer research si quieres en Google. Ellos hablan de las 7 Cs, o las 7 técnicas de la comunicación asertiva, que se utilizan mucho también en el mundo empresarial, ¿sí? Ellos hablan, uno, de que una comunicación efectiva o asertiva, como lo que decía Martín, es que tiene que ser claro. ¿Eso qué quiere decir? El mensaje es uno, no puede haber ambigüedad. Como por ejemplo, lo que yo les decía, si yo voy a transmitir el tema de la promoción personal de una persona, yo no puedo ser ambigua, o sea, yo no puedo decir, oye, puede que sí se dé o puede que no se dé tu promoción de personal. No, el mensaje es uno solo y tiene que quedar claro, ¿sí? El tema que uno tiene que ser conciso al momento de generar comunicación efectiva. ¿A qué se refiere esto? El tema del vocabulario florido no ayuda mucho, ¿sí? Es como cuando normalmente uno dice, oye, no te vayas mucho por las ramas, dime realmente qué me quieres decir, ¿sí? Esa es una práctica que también uno tiene que hacer si es que se quiere comunicar efectivamente, ser conciso. El otro es que tiene que ser concreto. La diferencia es que la parte concreta es que de alguna manera tiene que ser un lenguaje sencillo de entender. Tú no puedes hablar con palabras que sean muy complejas como para que de repente la persona como que se quede desentendida, ¿sí? O tu público objetivo también quede desentendido con esos temas. Eso es muy importante también ponerlo en práctica. El otro es que uno tiene que ser correcto. O sea, yo no te puedo transmitir un mensaje que de repente te cause cierta desconfianza. Es decir, si yo te hablo de datos, por ejemplo, no sé, si yo te hablo del indicador de rotación que ya tengo en la empresa, tiene que ser el 7% y ya está. Pero yo no te puedo decir, oye, mira, creo que para hoy era 7, pero mañana te confirmo, creo que estamos en 9 o estamos en 11. No puedo decir eso. Si uno realmente se quiere comunicar eficazmente, no puede haber error, ¿sí? O si hay una duda, por decir así, uno también lo tiene que expresar. ¿Sí? El otro, que es un poco lo que hablábamos un poco, es el tema de la coherencia. No solamente en el mensaje verbal, sino también lo que yo les estoy comunicando. Tiene que ser coherente mucho con el lenguaje no verbal que uno maneja. ¿Sí? Es decir, no puede haber desorden, no puede haber disonancia. Es decir, yo no puedo cruzar los brazos si realmente estoy comunicando algún tipo de interés con la otra persona. ¿Sí? Eso es muy importante. El otro es que tiene que ser completo. Es decir, si yo hago, por ejemplo, la sesión del día de hoy, es hablar de comunicación efectiva. Entonces, mi expectativa está en base a una estructura, de comentarle cierta estructura, ciertos tips para que uno se pueda comunicar eficazmente, ¿sí? Y tengo cierta cantidad de láminas o información adicional que puede ayudar mucho de repente a establecer ciertos lineamientos sobre lo que es la comunicación efectiva. Y tiene que ser completo. No puedo dejar a medias alguna información que yo necesito transmitir. A eso se refiere. Y lo que hablamos finalmente también el tema de ser cortés.
Si realmente me quiero comunicar con una persona o con un grupo o de alguna manera hablar en público y demás, yo no puedo ser descortés, no puedo ser agresivo, no puedo hablar en doble sentido. Por ejemplo, ojo que estoy hablando de comunicaciones que de alguna manera tienen cierto contexto, ¿sí? La comunicación efectiva también tiene que ver mucho con esas conversaciones con la gente de confianza que uno tiene, o sea, una charla de amigos, etcétera. Si es que no hay un objetivo en común, pues normal. Una cosa es que uno va a una reunión y de alguna manera quiere pasar el tiempo de camaradería y disfrutar de la vida. Ahí no, de alguna manera no hay cierta estructura que uno tiene que seguir, porque al final lo que quieres es pasar un buen rato con los amigos que tienes, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación efectiva, sobre todo lo contextualizamos cuando uno quiere transmitir realmente un mensaje importante hacia alguien o tiene una etapa de crisis y no sabe cómo de alguna manera manejar ese tipo de situación o realmente comunicar el mensaje que quiere dar o hacer entender hacia la otra persona realmente, no sé, si se sintió algo afectado por algo o si de repente no le gustó mucho el comentario que hizo la otra persona, etcétera. Se refiere básicamente a eso. Entonces, para eso en general lo que funciona mucho, sea en el mundo laboral o en el mundo personal, llamemos así, pueden ser estas 7 reglas. Ojo que todo tiene que ver con contexto también, eso es muy importante, porque lo que funciona para un contexto no necesariamente funciona para el otro, ¿sí? Eso es algo muy importante también para tenerlo en cuenta. Listo, chicos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieren saber? ¿Algo más que les gustaría comentar? Ahora sí les absuelvo todas las preguntas que puedan tener. Y le dejo un tiempo ahí a Adrián para que les explique el tema del quiz. Gracias, Martín. Ok. Muchas gracias por los comentarios. ¿Alguna pregunta, algo que les gustaría saber? Pensé que la clase duraba un poco más. ¿No tenemos preguntas? ¿Ninguna duda? Sí, es una técnica bastante sencilla de aplicar en general. Lo tienes que poner en un contexto, ¿no? No sé si alguien puede hablar, porque escucho como que un ruido al fondo. Ah, creo que alguien prendió el micrófono sin querer. Sí, la 7 Cs es una técnica bastante bonita y bastante sencilla también. Ok, chicos, entonces, si no tienen más preguntas, pues yo los dejo con Adrián como para que puedan absolver dudas que puedan tener sobre el quiz. Lourdes, sí. O sea, cuando uno tiene la comunicación, uno quiere lograr comunicarse eficazmente, la otra persona o la audiencia, pues tiene que estar interesado, ¿sí? En el tema de mundo de ventas, como contextos, o en el mundo de alguna manera de ofrecer algún producto o tratar de convencer al cliente o a la persona que tienes, es un tema un poco más complejo. Pero ayuda mucho también lo que revisamos, ¿no? O sea, sobre todo el tema de que uno tiene que ser paciencia, los silencios mucho que habla Mario dentro de la charla también. Porque al final, sea que la persona sea bastante aperturada o realmente esté interesado en escucharnos, o sea que la persona esté reacia a escuchar un poco el mensaje que tú le quieres dar, al final tienes que conectar con esa persona. Tienes que buscar la forma de encontrar sintonía para que el mensaje fluya y la persona capte cierto interés también. Cuando hablamos en el tema de ventas, ofrecer productos sí es un mundo un poco más complejo, ¿no?
pero es interesante también. Claro, es el trabajo un poco más delicado que de repente uno tiene, ¿no? Vilma, a ver, tú me dices el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, a ver, los medios de comunicación son esos. Los medios de comunicación también tienen un objetivo de poder comunicar algo, ¿sí? Pues ellos también tienen su propia estructura. Pero a diferencia de repente con la charla de hoy, cuando uno comunica eficazmente, uno sabe realmente el mensaje que tiene que dar, algo concreto, ¿sí? O hasta a nivel personal. O sea, si es que yo realmente me quiero disculpar con alguien porque hice algo que no les gustó, mi objetivo es que la persona me disculpe, ¿sí? Entonces tengo que encontrar las palabras correctas como que para que la persona entienda por qué hice lo que hice, para que me pueda disculpar. Ojo que estoy hablando de contextos y contextos, ¿sí? Entonces ahí es que uno es genuino y normalmente uno da el mensaje y de alguna manera la persona capta lo que tú le quieres transmitir. Los medios de comunicación, pues ya es un tema un poco de cadena, un poco más larga, que el mensaje que nos puedan brindar está mucho sujeto al tema de perspectiva que uno pueda tener. Por eso los mismos medios de comunicación, o al menos lo que yo siempre hago, me gusta hacer mucho research. Soy alguien que investiga mucho y lee mucho sobre varios temas, o al menos para poder dar válida algún tipo de noticia, ¿sí? O al menos eso es lo que sugiero. No me fío mucho de una sola fuente, me gusta mucho ir a varias, ¿no? Ok. Listo. Si no tienen más preguntas, bueno, la próxima clase vamos a hablar un poco más de todo lo que son habilidades o job skills, que tienen que ver mucho con el tema del mundo laboral.